Bueno, pues está de nuevo aquí en el estudio mi compañera El María Angulo, que hoy le ha tocado hacer multifacéticos como todos aquí. Multifacética, desde luego. Pero vamos con uno de los temas que tratábamos también en la revista de prensa, es este incendio de los edificios en Hong Kong, y con una pregunta: ¿por qué se expandió tan pronto el fuego? Muchos hablan ya de estos andamios de bambú que podrían ser clave, ¿verdad?, en la expansión del incendio. Así es, Rodrigo, como bien lo indicas. De hecho, démosle una mirada al panorama de Hong Kong en materia del uso de estos andamios de bambú en labores de renovación de estructuras, porque es difuso. ¿Por qué? Porque aunque desde el mes de marzo a nivel local se vienen implementando endurecimientos en la normatividad que restringe su utilización en este tipo de obras a un 50% como máximo, precisamente para reducir el riesgo que suponen por ser elaborados de un material naturalmente inflamable, lo cierto es que siguen siendo preferidos por varias razones, entre ellas la protección cultural de la tradición al ser una técnica ancestral local, así como también la flexibilidad y la resistencia del bambú, la sostenibilidad de ser un recurso renovable y a bajo costo que representa también es una de las cualidades preferidas, al ser un material de fácil acceso en la región. Pero Rodrigo, para dimensionar el significado de los andamios de bambú en la cultura local es necesario que demos una mirada al pasado. ¿Por qué? Porque el origen de los andamios, como lo conocemos en el panorama global, se dio precisamente en China hace ya más de 3000 años y fue como un inicio que se dio como un recurso militar. Lo que hacían los soldados era elaborarlos para asaltar fortalezas. Posteriormente, su uso se extendió a las civilizaciones tanto griega como egipcia, en donde fueron implementados en el levantamiento de las pirámides. Teniendo en cuenta este contexto, podemos ver el por qué estos elementos hacen parte de la memoria histórica de esa parte del mundo y por qué a lo largo de estos años ha resultado tan difícil que en Hong Kong se desprendan de ellos. En China continental, en lo que respecta a la normatividad en el uso de los andamios de bambú, todo es diferente que en Hong Kong, Rodrigo. Pues entonces vamos precisamente con ello. ¿Cómo es la normatividad en la China continental? Bueno, en China desde 2021 el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano empezó a implementar una prohibición gradual que contempla la construcción, que en construcciones de más de 6 pisos de altura no tienen permitido utilizar andamios hechos de este material inflamable. A pesar de ello, vimos como en Hong Kong ayer miércoles 26 de noviembre, 7 de las 8 torres del complejo residencial Wan Fung Court, ubicado en el distrito de Tai Po, superaban por mucho la restricción que es implementada en China continental, ya que hablamos de 31 pisos de estas edificaciones que en conjunto sumaban 1.984 apartamentos para cerca de 4.000 residentes, de acuerdo con el censo más reciente de la zona que data del año 2021. Estas estructuras, que fueron construidas en 1983 como una urbanización pública, estaban en proceso de renovación cuando comenzaron las llamas. Sin embargo, reportes de las autoridades locales indican que ya fueron arrestados los responsables de la compañía que estaba a cargo de la renovación, ya que no se trata de un riesgo nuevo. Durante años, expertos locales han advertido sobre los peligros del uso de este material. Esto en el contexto de que no es un hecho aislado. Precisamente hace poco más de un mes, unos andamios de bambú se incendiaron ante una torre localizada en el distrito de negocios de Hong Kong. En ese hecho, al menos 4 personas resultaron heridas. Vale la pena recordar que Hong Kong es una región administrativa especial en la que a pesar del método de elaboración de los andamios con bambú viene de China continental. Esta es una técnica ampliamente conocida, pero también, Rodrigo, abiertamente cuestionada en ambos territorios. Bueno, pues seguramente que ahora estarán mucho más atentos también quienes tengan que tomar la decisión, porque podrían ir a la cárcel. Vamos a hablar entonces del panorama mundial, porque igual creemos que los andamios son iguales en todos los sitios y parece que hay diferentes tipos y con diferentes materiales. Así es, de hecho los materiales utilizados en la elaboración de los andamios en el resto del mundo son, a diferencia de en Hong Kong, distintos al bambú. Como vemos en pantalla, hablamos de 4 materiales distintos, que son el acero, que de hecho es el más común a nivel global debido no solo a su resistencia sino también a su durabilidad
durabilidad y a la estabilidad que ofrece para llevar a cabo labores ante estructuras de gran altura. También se destaca el uso de otro metal, que es el aluminio, que es preferido por algunas compañías constructoras porque son más ligeros que los andamios de acero, lo que hace posible que transportarlos e instalarlos sea mucho más sencillo. Sin embargo, estos no son recomendados para trabajar frente a estructuras muy altas. Luego figuran los andamios de madera, y aquí llegamos, Rodrigo, a un punto importante, porque aunque son considerados ambientalmente sostenibles, al igual que los del bambú, por proceder de un recurso renovable, lo que los hace más económicos, no son muy resistentes y sí son muy inflamables. Finalmente tenemos los andamios de fibra de vidrio, que en realidad son los menos comunes, pero los utilizados para reducir riesgos en el sector eléctrico, ya que al no ser una fibra conductora son resistentes a la corrosión. Es clave indicar que aquí tanto la economía como la tradición juegan un papel crucial. Aunque la industria de los andamios de bambú hoy esté bajo la lupa de todos por este incendio en zonas como latinoamericanas, como por ejemplo el Amazonas, el uso de esta técnica con recursos similares también es común. Claramente la diferencia recae en el peligro de una estructura tan alta como la que vimos en Hong Kong, de 30 pisos. A lo que apuntan los expertos es que ahora deben tomarse más medidas. Desde luego va a haber que tomar medidas. Pienso en la guadua también aquí, ¿verdad? En Colombia. Sin duda, un material similar. Claro. Vamos a ver entonces qué dicen los expertos que habría que tomar con esas medidas ahora mismo. En efecto, a lo que apuntan los expertos que debe ocurrir ahora en Hong Kong es que primero se implemente un endurecimiento de las restricciones y el control del uso de los andamios de bambú, que de hecho es reclamado por la academia también desde instancias como por ejemplo el Instituto de Ingenieros de Hong Kong, que promueve el abandono de este material. En segunda instancia, que sean oficialmente sustituidos por recursos alternos, resistentes y no inflamables como el acero, una postura que es defendida por la Asociación de Derechos de las Víctimas de Accidentes Industriales, que argumenta que la seguridad es una razón de peso suficientemente grande y meritoria como para restringir el uso de andamios de bambú. En tercero, que sean sancionados los responsables del incidente luego de que las autoridades lleven a cabo una investigación que permita determinar de manera formal si la hipótesis que barajan sobre la presunta incidencia de la utilización de este material en la propagación todavía más rápida de las llamas es considerada como plausible, y que no haya una doble intención en la difusión de información falsa para satanizar lo que durante años ha sido parte de las tradiciones locales. Así las cosas, habrá que esperar las conclusiones de las investigaciones y también las órdenes de las autoridades locales. Sin embargo, Rodrigo, esto ya sienta un gran precedente. Sin duda, y por desgracia solemos aprender de las tragedias. Sin duda, esa es la marca histórica de las tragedias. Bueno, María, de nuevo muchísimas gracias por este contexto. Rodrigo, por recibirme.